Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. Les habla Brisa Valeria Ramos Lascarro, estudiante de primer semestre de la carrera de Psicología en la modalidad a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación les voy a exponer el tema de influencias de la psicología, explicación, comprensión, perteneciente al módulo 101, Introducción a la filosofía de la psicología. Mi equipo está conformado por Benítez Armendáriz Nayeli Elizabeth, del grupo 9173, Morales Manzanilla Valeria Emanuel, del grupo 9173, Muñoz Pérez Mónica Montserrat, del grupo 9122, Nava Cabrera Cristian, del grupo 9173, y su servidora, perteneciente también al grupo 9173. Comencemos con la introducción. Desde el inicio de los tiempos y hasta el siglo XVII, el conocimiento se entendía como una sola unidad fundamental, tomando en cuenta al individuo, las ideas o aplicaciones existentes. Fue a partir del siglo XVIII que determinaron ciencia a algunas vertientes del conocimiento, una interesada en los fenómenos de la naturaleza y otra en el estudio del comportamiento humano. Como bien sabemos, a partir del siglo XVIII, la actividad, el comportamiento y las acciones del ser humano eran un tema ajeno al método científico, debido a un mayor enfoque hacia el trabajo experimental de las ciencias naturales, dejando a un lado el estudio y análisis de la sociedad y su funcionamiento, convirtiéndose en una de las tantas barreras con las que se cruzó la psicología a lo largo de los años. El distanciamiento entre las ciencias sociales y las ciencias exactas fue en su momento bastante notorio, dando inicio a la disputa que aún en la actualidad sigue latente. Esto surgió y fue tomando lugar a medida que distinguidos autores como lo fue en su momento Claude Lévi-Strauss, entre otros, señalaron la amplia distinción entre ambas disciplinas, su estudio, comprensión, explicación e indagación. Esto debido a la constante crítica hacia las especulaciones, sentimientos y emociones involucrados en el estudio y comprensión de las llamadas ciencias sociales. A su vez, surge una interrogante que aún hoy en día es esencial que comprendamos: explicar o comprender las acciones humanas. Para lograr entrar en contexto y comprender en su totalidad esta interrogante, es necesario desglosar el origen de esta idea, sus antecedentes, las teorías, modelos y distintas leyes postuladas en esa época, así como quienes participaron en la formación de dichas leyes o teorías. Con el propósito de identificar los hitos históricos científicos de la encrucijada explicación-comprensión, y su influencia en la psicología, es necesario contextualizar histórica y científicamente los enfoques de explicación y comprensión. Con dicho objetivo, es necesario que hagamos un breve recorrido en la línea del tiempo por los principales hechos históricos, científicos y los personajes que dieron fundamento a cada enfoque. La búsqueda del conocimiento es una necesidad inherente a los seres humanos. El hombre durante toda la historia de la humanidad se ha preocupado por conocer su realidad. A través de los años se ha ido consolidando el conocimiento hasta llegar a ser lo que hoy en día conocemos como ciencia. Esa preocupación del hombre por conocer es evidente en la antigua Grecia, cuna del conocimiento. Es en este periodo donde vemos surgir los fundamentos de los enfoques que nos ocupan. La tradición aristotélica hace referencia precisamente a Aristóteles, nacido en el 385 a.C., quien es uno de los más importantes representantes. En un momento más detallaremos las características de esta tradición. Por el momento, es suficiente mencionar que para Aristóteles el principio del conocimiento es la observación y que exigía explicaciones teológicas o finalistas, que aclarasen con el fin de que ocurrieran los fenómenos, su concepción del mundo, metafísica y finalista. Por el otro lado, la tradición galileana, aunque toma su nombre de Galileo Galilei, encuentra sus orígenes en Pitágoras y en Platón, enfocados en explicar los fenómenos principalmente en términos de sus causas formales. En la actualidad, las ciencias se dividen por campos específicos, pero no siempre fue así. Desde el inicio de los tiempos hasta el siglo XVII, el conocimiento era universal. Bernal expresó que en ese momento la ciencia era una unidad fundamental apoyada en una base triple: personas, ideas y explicaciones. Un claro ejemplo de esto es Isaac Newton. Aunque la importancia de sus contribuciones mayormente fueron en el campo de la física, su quehacer científico no se limitó a ella.
Newton se desarrolló en el campo de la matemática, astronomía, óptica y mecánica. Avanzando por la línea del tiempo, fue en el siglo XVII, en el contexto de la Revolución Francesa y el racionalismo de Descartes, que sucede un cambio en la concepción de la humanidad respecto al conocimiento. En palabras de Mardones, acontece que se deja de mirar el universo como un conjunto de sustancias, con sus propiedades y poderes, para verlo como un flujo de acontecimientos que suceden según leyes. La concepción del mundo pasa de esta concepción aristotélica, metafísica y finalista a una concepción funcional y mecanicista, como personajes como Galileo Galilei, Copérnico, Bacon, por mencionar algunos. La ciencia moderna está enfocada en obtener el control y poder sobre la naturaleza. Esta nueva ciencia busca explicar los fenómenos en términos de leyes relacionados numéricamente. Ahora bien, explicaremos cómo dos principales posturas dieron pie para la construcción del conocimiento. Hablemos de la tradición galileana. Como lo habíamos mencionado, comienza con Platón y Aristóteles, y no es hasta con Galileo y Copérnico que se consolida. Se caracteriza por el interés del hombre en dominar la naturaleza. Esta postura se caracteriza por ser funcionalista y mecanicista, y su explicación causal y su análisis experimental. Pasemos ahora a la aristotélica. La aristotélica se caracteriza por el reconocimiento de ciertos fenómenos por medio de la observación. Asimismo, da una explicación científica también conocida como razón de los hechos. Y en ella se involucran dos procesos, los cuales son el deductivo y el inductivo. El proceso deductivo parte de premisas para establecer una relación causal, y el inductivo se basa en la observación hasta los principios generales. Ahora, nos situamos en el siglo XIX, donde la teoría kantiana del conocimiento consistía en un eclecticismo, es decir, afirmaba que la realidad estaba compuesta por dos elementos: los fenómenos, que eran las apariencias de la realidad y que se mostraban al hombre mediante los sentidos. Era lo único que podía conocer, ya que era lo único que los sentidos nos podían brindar. Y los noumenos, que era la cosa en sí, la esencia de los fenómenos. En la ciencia moderna, con su pensamiento influyeron de manera muy significativa en la distinción entre la noción de explicación y comprensión. En este siglo, debemos mencionar como personajes importantes, representantes de cada tradición, a Max Weber y Dilthey, representantes de la tradición aristotélica. Por otro lado, a Augusto Comte, como representante de la tradición galileana. El contexto social de esta época, en palabras de Mardones, hay un paralelismo entre el siglo y la centuria de la ciencia moderna. Acontece para las ciencias del hombre un despertar análogo al conocido por las ciencias naturales en aquella época. El estudio sistemático del hombre, de su historia, lengua, usos e instituciones sociales adquiere en este tiempo una altura comparable a la alcanzada por la ciencia galilaico-newtoniana. Max Weber, nacido en Alemania en 1864, fue un filósofo, economista, jurista y sociólogo, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología. Resulta importante mencionarlo debido a su insistencia en la comprensión como el método característico de las ciencias sociales. Ahondaremos más adelante en su pensamiento. Dilthey, nacido en 1833, fue el primero en hacer énfasis respecto a que la comprensión tiene una resonancia psicológica. Además, acentuó términos tales como pertenencia del investigador, realidad investigada, mundo cultural, entre otros. Ambos filósofos son hermeneutas. Su método permite la comprensión desde dentro de los fenómenos históricos, sociales y humanos. Por contraparte, encontramos el movimiento positivista, representado principalmente por Augusto Comte, nacido en 1798 en Francia. El positivismo científico pretende hacer ciencia social, histórica, económica, siguiendo la tipificación ideal de la física matemática, asentando la relevancia de las leyes generales para la explicación científica. A continuación, explicaremos más a fondo su pensamiento. Hablemos del positivismo. El representante por excelencia es Augusto Comte. Está orientada hacia el monismo metodológico,
es decir, que no hay diferencias lógicas fundamentales entre los fenómenos naturales y los asuntos humanos. Y a otro principio, el cual dice que todas las explicaciones científicas deben ser causalistas, es decir, responder a las cuestiones acerca de las causas de los hechos sometiendo los casos individuales a las leyes generales hipotéticas. Pasemos ahora con la hermenéutica, la cual rechaza en su afán al monismo metodológico, a la física y a la matemática como un canon ideal y al afán predictivo causalista. La hermenéutica dicta que para comprender un fenómeno es necesario captar su dimensión interna. A su vez, crea una distinción entre explicación y comprensión. Nos habla también de las ciencias del espíritu o ideográficas, en la cual se busca comprender hechos particulares y las peculiaridades individuales y únicas de sus objetos. Y por último, abarca la concepción metodológica antipositivista de Droysen, Dilthey, Simmel y Weber. Avanzando en la línea del tiempo, situados entre las dos guerras mundiales, surgen dos posturas epistemológicas. Antes de abordarlas, hablaremos un poco de sus aspectos históricos. La Escuela de Frankfurt, sus teóricos fueron influidos especialmente por las derrotas de las revoluciones europeas en Europa del Este, después de la Primera Guerra Mundial y la supremacía del nazismo. Max Weber y Sigmund Freud ejercieron gran influencia en ellos. Algunos de sus más importantes representantes son Max Horkheimer, Erich Fromm y Adorno. Y ahora bien, el Círculo de Viena. Fue un importante movimiento científico y filosófico que fue fundado en 1921 por Moritz Schlick en Austria, Viena. Contó con grandes figuras de la ciencia, tales como Hempel, Kauffman, Ayer, Weizmann, entre otros. Su movimiento se centraba en un empirismo total, que pretendía basarse en los avances de la lógica y la física, y que centraban su metodología en el método inductivo. Se caracterizan por un profundo rechazo a la metafísica. Hablemos ahora del racionalismo crítico y la teoría crítica. El racionalismo crítico surge de un positivismo lógico y neopositivismo. Sus premisas son el lenguaje científico universal, la exactitud absoluta y la comprobación, y la verificación empírica, estipulando que es imposible la verificación de todo enunciado y que solo la falsificación es posible. También que la verdad existe hasta que se demuestra lo contrario. Cuenta a su vez con un sistema lógico básico. Ahora bien, pasemos a la teoría crítica, la cual estipula que al principio de la ciencia no está el problema mental, sino el problema real, que es la contradicción. Realiza el análisis de la sociedad mediante el método científico, el cual se basa en confiar a la fuerza de la razón y mantener a su vez a la razón relativamente autónoma de los hechos. Continuemos con la objetividad de la ciencia, donde la sociedad no es un objeto más, en razón de su estructura es subjetiva u objetiva, y donde la crítica no se convierte en crítica de la sociedad. Por tanto, sus conceptos no son verdaderos. Por último, el interés es un impulso de ciencia social, es decir, el propósito de la ciencia es suprimir la injusticia social. Las últimas dos posturas que revisaremos son la intención, juegos de lenguaje, y la explicación, en su modelo nomológico deductivo. La intención comprende la Verstehen, o comprensión hermenéutica, del medio. Su fin es descubrir la intención o los intereses para la construcción del conocimiento. A su vez, también comprende la sociología comprensiva y al silogismo práctico. El silogismo práctico es un modelo explicativo de las ciencias del hombre y contiene las siguientes premisas: las metas de actuación, el medio dirigido a dicho fin y el empleo del medio para alcanzar el fin en cuestión. Pasemos ahora con la explicación como modelo nomológico deductivo. Erklären, o explicación causal, en servicio de la emancipación mediante la autorreflexión, cuenta con la ley, la cual cuenta con la implicación universal o correlación probabilística. Por último, cuenta con la aplicación del modelo nomológico deductivo a la historia. Pasemos ahora a la filosofía analítica. La discusión de los problemas de la explicación en el seno de la tradición de la filosofía analítica recibió un impulso decisivo del trabajo clásico de Carl Gustav Hempel en 1942.
Aun cuando otros positivistas lógicos y filósofos analíticos ya habían adelantado puntos de vista sobre la explicación semejantes a los de Hempel, en esencia, todas estas propuestas vienen a ser variantes de la teoría de la explicación expuesta por los clásicos del positivismo, en particular por Mill von Wright en 1979. La ciencia se define como conocimiento. Originalmente se utilizó para diferenciar el conocimiento que se sostenía a través de la indagación y diferenciarlo de la teología y la metafísica. Habermas J. afirmaba que era necesario establecer vínculos de las acciones humanas mediante la observación, ya que la comprensión no es susceptible de controlar de la misma manera. Como es de esperarse, el hecho de buscar que las ciencias sociales y humanas tuvieran un sitio dentro de la ciencia originaria un sinfín de movimientos filosóficos en busca de autenticar como áreas de la ciencia las ciencias sociales y humanas. Esta controversia que aún persiste sobre la explicación y la comprensión ha dado pie a teorías y comentarios nuevos de carácter epistemológico y metodológico. Los trabajos de Elizabeth Anscombe y William Drey, desarrollados en el año de 1957, respectivamente, reflejan el creciente interés en el seno de la filosofía analítica por el concepto de acción y por las formas del discurso práctico. Pero no fue hasta la aparición del importante trabajo de Charles Taylor en 1964 cuando esta nueva orientación de la filosofía analítica llegó a conectar con la teoría de la explicación en psicología y en las otras ciencias de la conducta. Para finalizar, tocaremos los temas de fenomenología social, sociología del conocimiento y edad actual. En 1970, se centra en la intersubjetividad. El mundo intersubjetivo no es un mundo privado, es común a todos. Ahora el año 1977. Según Fritzer, mientras Husserl identificaba el ego trascendental como su preocupación central, Strutz dio un giro exterior a la fenomenología para analizar el mundo intersubjetivo, el mundo social. En 1988, Carr y Cummins entienden que es innecesariamente restrictivo que las ciencias sociales se limiten a descubrir las definiciones de la situación, formuladas por los propios agentes y la asimilación subsiguiente entre la aprehensión científica y la corriente cotidiana. Para concluir, en la actualidad, la ciencia, en tanto proceso de abstracción exclusivamente humano, ha sido considerada en una gran variedad de formas, como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible, como lo dice Bunch en 1989. Como la búsqueda de las regularidades en la naturaleza e identificación de los aspectos dinámicos reproducibles de los fenómenos naturales, como lo dice Rosenbluth en 1981. Así, el concepto actual de ciencia abarca el proceso de conocimiento que se inicia con la observación de un hecho y finaliza con la comprobación empírica de sus conclusiones teóricas. Esta noción de ciencia, que es la que predomina en las ciencias naturales, olvida que su entorno social influye en gran medida en su desarrollo. Como Piaget menciona, las ciencias sociales y del comportamiento, al igual que algunas otras disciplinas científicas, persiguen la búsqueda de leyes, aunque no siempre en el sentido de relaciones cuantitativas, relativamente constantes y expresables en forma de funciones matemáticas, sino en el sentido de hechos generales o de relaciones ordinales, de análisis estructurales que se traducen al lenguaje ordinario o a un lenguaje más o menos formalizado, como lo dice Piaget en el año de 1987. Está claro que la lucha epistemológica sobre cuál es el conocimiento legítimo ya dejó de ser una lucha sobre quién debe controlar el conocimiento y ahora se centra en saber quién debería controlar el conocimiento sobre los asuntos humanos. Como conclusión, creemos que en la actualidad la interdisciplinaridad de las ciencias es una realidad. Las ciencias exactas y las ciencias naturales se encuentran íntimamente relacionadas y tienen importantes aportaciones para el desarrollo de la sociedad y el conocimiento en áreas del progreso de la humanidad. No se debe caer en el reduccionismo. El conocimiento es un todo que contempla las ciencias humanas y las ciencias naturales. Es necesario dejar de lado la lucha constante
respecto a que ciencias poseen el conocimiento verdadero. Con esto, impulsar a la psicología y quitar el concepto de que es una ciencia meramente de cortesía. A continuación les dejo las referencias que consultamos. Y eso sería todo. Muchas gracias.